anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Bendiciones abundantes para ustedes, mis queridos hermanos. Es un privilegio servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y también servirle a ustedes, porque sabemos que por gracia hemos recibido, por gracia damos. Este es un compromiso delante de Dios y delante de ustedes. Amén. Para mí ha sido un gozo bastante grande estar durante todos estos días predicando la palabra. Esto me ha fortalecido en la comunión con la palabra, con el Señor, en la oración, en la adoración. Sabemos que las pruebas vienen, pero sabemos que nuestro Dios nos fortalecerá y nos sacará adelante. Por eso ministro esta palabra para que usted y yo estemos convencidos de la obra que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Tenemos que ser perfeccionados en el amor del Señor, y la prueba de ello es de que cuando vienen las pruebas tenemos que comprobar cuán grande es su amor y también cuán grande es su gracia sobre nosotros. Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que este tiempo sea maravillosamente especial para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradecemos, mi Dios de los cielos, por darnos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Tu palabra viene a sustentar la vida de cada uno de nosotros. Señor, somos necesitados de ser enriquecidos con las riquezas de tu gracia, y declarando, mi Dios, tu respaldo en esta hora para que tu palabra sea glorificada en la vida de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor, porque queremos tener una vida conducida por ti. En el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios, que todo lo que hoy se hable sea para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a predicar la segunda parte del tema llamado Conducidos por el Espíritu Santo a tiempos de prueba. El día de ayer vimos cómo el Espíritu Santo obró en la vida del apóstol Pablo, porque era un varón que desde el principio que se le había revelado que tenía un propósito en su vida, que había sido apartado, que había sido escogido, a pesar de los primeros inicios de la vida de Pablo sirviéndole a Dios, pero equivocadamente persiguió a la iglesia, entendió y comprendió que se le había escogido para predicar a aquel que perseguía, a Jesucristo. Amén. A partir de este momento, él cultivó una correcta relación con Dios y tuvo esa comunión con él, y su nivel de conciencia fue madurando y su intuición cada día estaba
siendo más fuerte, y entonces aprendió a oír la voz del Espíritu Santo, y cuando quiso predicar o ir a Asia para predicar la palabra, dice la Escritura que el Espíritu Santo no se lo permitió. Después quiso ir a Bitinia y tampoco se lo permitió. Estaba aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu y estaba en expectativa de que había sido escogido para anunciar el Evangelio a los gentiles, delante de reyes, delante de eminencias, pero que para hacerlo tenía que padecer. Entonces el Espíritu Santo estaba preparando al apóstol Pablo, y en una visión mira a un varón macedonio y entiende que tiene que ir a Macedonia, y entonces va a Macedonia, y vimos la experiencia hermosa que tuvo el apóstol Pablo cuando compartiendo la palabra con las mujeres, el Señor abrió el corazón de Lidia, y en la predicación de Pablo Lidia se convirtió. Digo se convirtió porque ella adoraba a Dios pero no le conocía. Y es importante, ahí terminamos el mensaje, de que es necesario que usted y yo sigamos predicando a Cristo, porque el Señor hace la otra obra, que es Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, abre los corazones, pero hay un llamado que tenemos que predicarle, y ese llamado usted lo tiene. Por eso yo desato su vida, porque Dios le ha dado un ministerio a usted, y es predicar a Cristo, y el Señor va a abrir los corazones de muchas personas para que a través de su predicación se conviertan al Señor. Y entonces Lidia, muy gozosa, invita a Pablo y a Silas a que vayan a su casa, porque es un privilegio para ella, ese gozo que tenía Lidia de compartir con aquellos que le habían anunciado el Evangelio, la buena nueva, habían anunciado el mensaje que traía salvación y vida eterna, y se regocijó Lidia que tenía el privilegio de compartir con aquellos que le habían enseñado la palabra. Por eso es importante que usted pueda disfrutar y gozar todo el tiempo con el Señor, y también con los que le han enseñado la palabra. Bien, ahora vamos a entrar a la parte que hoy nos corresponde. Vamos a leer la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Eso le aparece en rojo. Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. También le aparece en rojo esto. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella salió en aquella misma hora. Amén. Vamos a aprender por el Espíritu Santo verdades bien puntuales que nos hacen reflexionar sobre el contexto del mundo en que vivimos aquí en Guatemala. Yo quiero decirle a ustedes, y no para infundir miedo, sino los poderes de las tinieblas son reales. Amén. Algunas personas dicen: yo no creo en eso, yo no creo en la hechicería, yo no creo en la brujería. Créalo, el poder de la maldad existe, pero lo que debe de creer usted que hay un poder sobre el poder de las tinieblas, es el poder de Jesucristo. Amén. Y entonces, si estamos creyendo en Jesucristo, no tenemos que tener temor de las obras de las tinieblas, de brujería, hechicería. Cualquier manifestación del enemigo no tiene poder sobre la vida de los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Los poderes de las tinieblas son reales. Entonces vemos acá que en el contexto que estaba esta muchacha, dice la palabra, dice la Escritura en forma clara, que ella le daba gran ganancia a sus amos, porque en el tiempo antiguo como en el tiempo actual, hechiceros y brujos han tenido la capacidad de la oscuridad, porque han tenido las estrategias para atrapar las almas que no conocen al Señor.
Por eso, si vivimos en Guatemala, estamos viendo, hermanos, que muchas personas dicen que creen en Dios, pero están atrapadas a través de las mentiras de los espíritus inmundos que se mueven en hechiceros, brujos, adivinos. Y entonces vemos aquí a la luz de la palabra que estas personas son atrapadas, desviándolas de la verdad y engañándolas y entreteniéndolas a través de poderes malignos, hablándoles y persuadiéndolos de una manera increíble para que crean. Y hay personas que gastan cantidades de dinero con brujos, hechiceros, que el Señor los reprenda, y estas almas son atrapadas de una manera increíble, y las personas que se prestan para ello son instrumentos de Satanás que por la ganancia deshonesta están atrapados. Por eso dice la palabra que esta mujer producía mucha ganancia a sus amos. Amén. Entonces aquí, en una manera bien eficaz, nos dice la palabra que el espíritu de adivinación que había en esta mujer estaba diciendo una verdad. Pero no es, hermanos, que los espíritus de adivinación van a predecir el futuro. Jamás pueden predecir el futuro. El único que conoce el futuro es Dios. Pero lo que sí hace el enemigo es que conoce los hechos pasados y puede manipular los hechos pasados a través de vasos que han sido atrapados, como esta muchacha, y como sus amos estaban en prisiones espirituales terribles. Y entonces esta muchacha es liberada del espíritu de adivinación. Pero esta muchacha no tenía nada novedoso, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, sabía que era lo que hacían estos siervos. O sea, reconocía a Pablo, reconocía a Silas. Le voy a recordar algunos aspectos bíblicos. Por razones de tiempo no traigo los textos, pero usted conoce la Biblia, o debe de conocerla, ¿verdad? Cuando los espíritus inmundos, cuando Jesús se acercaba con un endemoniado, le decía: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros?, le decían. Uno. Cuando aquellos hombres intentaron expulsar a unos demonios que estaban sobre un hombre, ellos dijeron: te conjuramos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice la palabra que los demonios hicieron que el hombre se abalanzara sobre estos muchachos y los corrió. Y entonces hemos visto tantas evidencias en la Biblia y en las experiencias reales, que los espíritus conocen los hechos pasados, conocen a Jesús, conocen a Pablo. Amén. Dice la palabra, dice la escritura también en Santiago, que el diablo cree y tiembla. O sea, conoce. Entonces no es nada novedoso que este espíritu de adivinación que fluía en la muchacha conocía quién era Pablo y quién era Silas, que eran siervos del Dios Altísimo. Pero usted note que en el verso 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a salvación. Estaba diciendo una verdad. Pero aquí vemos el discernimiento de Pablo, esa capacidad que logró Pablo por la comunión, por la conciencia y por la intuición que tenía. Y por eso, cuando habló, lo hizo con determinación, porque discernió qué espíritu era el que estaba moviéndose ahí. Entonces no era una confirmación de la luz, era una manifestación torpe de las tinieblas. Y entonces dice la palabra que esto lo hizo por muchos días. Entonces, que esto nos habla que muchas veces la vida de los siervos del Señor va a tener la constancia de que algún instrumento de las tinieblas va a estar constantemente fastidiando. Y por eso, su servidor, para mí, en un momento determinado me he topado, como dice: usted es siervo del Señor, varón de Dios. Me lo está diciendo, pero el espíritu con que lo está diciendo no es de la luz. Yo he tenido esa experiencia. Cuando me paro en la puerta del templo y pasan personas, y hay personas que van arrastradas por los vicios, el alcoholismo o la droga, se me quedan viendo. Y me dice: siervo, me dice.
reconocen que soy siervo de Dios, mas no quieren tener un trato con el Señor a quien yo les sirvo. Entonces aquí se discierne. Entonces quiero que usted le quede claro que la comunión, la conciencia y la intuición está fluyendo, y entonces aquí Pablo dice: ya me fastidió este espíritu que se mueve y viene y tiene la autoridad, y te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vea cómo es la acción del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Por eso cuando tenemos la experiencia, hemos enseñado en la iglesia que no es el tanate de gente, perdone la expresión así un poco muy coloquial, pero no es el montón de gente y que uno grite, que uno ate y el otro desate. Por eso es bien importante la ordenanza. Cuando uno ora, los otros solamente respaldan. Y vea la autoridad que dice: te mando en el nombre de Jesucristo a que salgas de ella. Punto. Y salió. Aquí la palabra me enseña que la autoridad no viene por el mucho hablar, sino la autoridad viene por la mucha comunión que se tiene con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Por eso estamos aprendiendo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu de adivinación. Esta gloria de Dios manifestada en la liberación de esta muchacha le trajo consecuencias a Pablo. Pero Pablo estaba preparándose, hermano. Él estaba consciente que en la soberanía de Dios, conociendo los hechos por venir, hermanos, ya Dios había preparado a Pablo para sufrir, porque se recuerda que cuando Ananías fue mandado, le dijo: ve a la casa de Saulo, Saulo de Tarso está aquí en esta dirección, y le vas a decir que tiene que padecer a causa de mí. Ya lo había preparado. Amén. Se recuerda que hace unos días predicamos al respecto. Entonces, hermanos, ya estaba preparándose Pablo, que esto iba a tener consecuencias. Hechos capítulo 16, verso 19 al 24. Dice: pero viendo sus amos, los amos de la muchacha, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho. ¿Cómo les azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, una historia muy conocida. Entonces, los hombres, hermanos, que están en las tinieblas, cegados al amor al dinero, son capaces de vender su alma. No habían visto, oiga, no habían visto la gloria de Dios, que había un poder más grande del poder que actuaba en la muchacha, que el espíritu de adivinación que estaba en la muchacha huyó ante el nombre de Jesucristo. Entonces, en lugar de huir de buscar el nombre de Jesucristo por el cual huyó el espíritu inmundo, lo que hicieron fue perseguir, atrapar y encarcelar al instrumento de Dios. No conocieron el privilegio de conocer, valga la redundancia, al Dios que predicaba Pablo. Hoy en día muchos se impresionan por lo que Dios está haciendo y puede hacer, pero realmente no quieren convertirse al Señor, porque todavía están atrapados en las tinieblas y miran que las tinieblas les produce ganancias. Por eso es bien importante que muchas personas que están atrapados en las redes de las tinieblas, llámese de cualquier manera, potestad, hechicería, brujería, adivinación,
religiosidad, idolatría, no quiere escapar de esa red para conocer al Dios verdadero, al Dios que hoy anuncio, que anunciaba Pablo, que anuncio en esta hora, que usted también anuncia, ese Dios que se nos revela conforme a la Escritura, que tiene el poder sobre las tinieblas para romper, para destruir toda obra de maldad. Por eso es el tiempo, hermanos, que podamos creer que aunque el reto de seguir el evangelio puro, el reto de seguir la verdad de Cristo representa, hermano, pagar un precio, que estemos dispuestos a pagarlo para que el evangelio de verdad llegue a muchas multitudes. Pero yo quiero que usted ponga atención que todo el escenario, hermano, todo el esfuerzo, oiga, todo el esfuerzo que implicó la llegada de Pablo y Silas y el sufrimiento en carne propia, el Señor estaba preparando para la vida de un insensato, de alguien que no merecía humanamente una oportunidad de vida. Perdone la expresión que voy a decir, pero para que usted visualice, para poder ir a salvar a un ordinario, ruin, vulgar, carcelero. Pero ahí mire usted la misericordia de Dios. Mire todo el plan que preparó Dios para salvar a un carcelero y a su familia. Por eso nadie se sienta indigno, nadie se sienta menospreciado, que se sienta poca cosa en el reino, porque Dios tuvo misericordia del que quiere tener misericordia y Dios lo salvó. No está viendo su linaje, no está viendo su posición económica, no está viendo su posición social, está viendo que usted tiene necesidad de Cristo. Por eso qué impresionante es entrar a esa dimensión de amor. Y entonces, hermanos, aquellos que estaban detrás de la ganancia no vieron el poder de la luz. Aquellos magistrados que oyeron el testimonio de este hombre que lucraba con la muchacha, no reconocieron el poder del Dios que predicaba Pablo. Por eso, hermano, siéntase bienaventurado que usted escucha la predicación, no del pastor Antonelli Rodas, sino escucha la predicación de el que le ama, el Dios que lo dio todo por usted. Entonces, mis queridos hermanos, toda la plataforma que Dios preparó para salvar a la muchacha, que la libró de esa potestad. La salvación tocó las puertas de los amos de la muchacha, tocó la puerta de los magistrados, tocó la puerta de la muchedumbre, pero no le reconocieron. Y entonces llega el apóstol Pablo y Silas y los meten en la más horrenda, sucia, inmunda mazmorra. Lo meten a lo más profundo, latigueado, hermano, con la espalda desollada, en medio de roedores, en medio de insectos, porque eso es lo que hay en las cárceles nauseabundas. Si hoy son nauseabundas las cárceles, ¿cómo eran en ese tiempo, hermano? Yo ya me imagino aquellos lugares, hermano, lo más profundo, porque dice la palabra que en el lugar más profundo, en el calabozo de más adentro, aquella situación de como que fuera de roca y llorando, o sea, goteando de humedad, con frío, calor, no sé, con las heridas, hermano, el olor de sangre atrayendo los insectos, los roedores, y metidos en el cepo, hermanos, cumpliendo el propósito de Dios. Por eso las cartas de recomendación de los siervos de Dios son los sufrimientos que tenemos con Cristo. No es, hermano, el que salgamos predicando con corbata y manga larga. Solo por decoro lo hacemos, hermano, pero las cartas de presentación son los sufrimientos que llevamos en nuestra vida, hermanos. No hay ministerio sin sufrimiento, no hay ministerio sin injusticias, no hay ministerio sin conspiraciones. Por eso bienaventurado el que participa de los sufrimientos de Cristo. Hermanos, por favor, desbaratemos las mentiras del evangelio hermano.
Por eso cuando yo hablo del evangelio puro, estoy hablando, hermano, prueba, Señor, gracias, dame la fortaleza de soportar la prueba. Por eso me han preguntado a veces, pastor, pero si usted está siguiendo al Señor, ¿por qué le viene esto, le viene lo otro? Le digo, Señor, soy bienaventurado por sufrir. Pero es que no debería de ser así, es que así es. Entonces, el apóstol Pablo, como un vil delincuente en la prisión, con la espalda desollada juntamente con Silas. Y aquí me trajo el Espíritu Santo. Aquí me condujo el Espíritu de Dios. ¡Qué injusto! Solamente Lidia se ha convertido, porque los otros ya estaban convertidos. ¿Por qué me has traído hasta acá? ¿Cuántas veces pregunta la gente, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me viene mal sobre mal? Hermanos, sintámonos bienaventurados. Si estamos obedeciendo el evangelio, si estamos buscando la santidad, si estamos buscando serle fiel a Dios, no nos preocupemos. Pero si es a causa de desobediencia, justa recompensa es. Pero a causa de fidelidad, gocémonos en el Señor. Versos 25 al 34. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Alababan el nombre bendito de Dios. En el calabozo de más adentro, inmundo, ellos estaban glorificando al Dios que servían. Ellos alababan al Dios bendito que les había dado salvación, el Dios que les había dado comisión, el Dios que los había escogido para llevar el evangelio a Macedonia. Oraban, cantaban himnos a Dios. Hermanos, por eso, mis amados hermanos, no dependemos de instrumentos, no dependemos de plataformas, no dependemos de luces, no dependemos de luces computarizadas, no dependemos de sofisticados, dependemos de fe para alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Por eso no se limite de glorificar el nombre del Dios que le ha salvado. Y los presos oían los himnos, las oraciones al Dios de los cielos. En esa dimensión maravillosa de fe, en ese momento sublime, que no le reclamaron nada a Dios, glorificaban a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa célebre oración, hermano, que hoy la decimos: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Hermano, el Espíritu Santo no le permitió a Pablo predicar en Asia, no le predicó predicar en Bitinia, lo condujo en una larga travesía, pasó ese sufrimiento para que pudiera escuchar el macedonio, el carcelero, ese hombre de pecado, ese hombre, hermano, que no merecía nada, que era tal vez escoria de la sociedad. Recibió el mensaje y él reconoció y dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debe de hacer para ser salvo? Mucha gente es que paguemos el precio y prediquemos a Cristo. Para que usted diga: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salvos. Eso es el privilegio que usted tiene. Eso es lo que está esperando Dios de usted, de usted, de usted. Este es el tiempo que salga de su zona de confort, la iglesia. Mi amado hermano, por favor, usted ha recibido mucha palabra, mucha palabra. No se lo digo yo, se lo dice el Señor. Ya no esté esperando. Vaya a buscar
a los que están perdidos y que se glorifique el Señor anunciando el evangelio de las buenas nuevas. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vea, yo quiero que se meta en ese escenario. Ningún preso se movió, pero él agarró a los siervos y se los llevó a su casa. Y dice la palabra, y ellos, Pablo y Silas, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Desde el principio, este hombre, yo solo me pongo a pensar cómo los entró a la cárcel, insultándolos, agrediéndolos, y después les servía. Por eso yo me gozo con algunos hermanos que me han dicho, pastor, yo lo critiqué a usted, yo lo peleé, pero ahora le agradezco a Dios por su vida. Amén, es una bendición. Y hermanos, dice la palabra que el carcelero en aquella misma noche le lavó las heridas y los curó. Y enseguida se bautizó, hermano. Por eso, hermano, perdone, no va a pensar que yo soy crítico, pero hay, hermano, unas tantas preparaciones para bautizar. No, hermano, el que creyó que se bautice. Y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Una cosecha, hermano. Eso no fue, hermano, con toga blanca, no fue, hermano, con fiesta, no fue en un momento especial que llegó la luz gloriosa de Cristo al carcelero y a su familia. Verso 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermano, se regocijó. Ponga mucha atención. Se regocijó con toda su casa de haber creído. Entonces Lidia se regocijó y también el carcelero y toda su casa se regocijó con el Dios que había conocido. Hermano, por favor, yo le quiero decir con libertad en el espíritu, sígase regocijando porque la salvación ha llegado. Gócese con el Dios de su salvación. Hermano, ese gozo debe de crecer, no debe de menguar, no debe de disminuir por ninguna razón, ni por tribulación, ni por persecución, por nada, ni por enfermedad, ni por escasez, ni por hambre. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza en todo tiempo. Alábele porque Él vive, alábele porque Él vendrá, alábele porque Él es el Dios de nuestra salvación. Aleluya, dele gloria a Dios. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mire qué tiempo glorioso, ese fue un cultazo. Hermano, regocíjese. No espere cosas terrenales para regocijarse. Espere en el Dios de su salvación para regocijarse. Hermano, pero vea lo trascendental de esto. En los versos siguientes, del 34 en adelante, eso no le va a aparecer en pantalla. Pablo tiene ahí que los van a liberar, llegan los alguaciles, llegan y los liberan, no, que vengan los magistrados, porque Pablo era romano. Aquí es una cuestión política, pero dése cuenta, lo único que quiero es que usted se percate. Regresó obedientemente a la cárcel Pablo y Silas. Los presos que tuvieron la oportunidad de irse no se fueron. Prevaleció la autoridad de Dios en ese ambiente. Por favor, levante su mano, porque es la primera vez que le digo que levante. Diga, cuando permanece la autoridad de Dios en el ambiente, todo está en orden. Y yo lo que deseo, mi amado hermano, es que la autoridad de Dios esté en su casa, esté en su vida, esté en nuestra iglesia. La autoridad de Dios está en nuestra iglesia. Ahora aprenda a respetarla. Aprendamos a respetarla. Amén. Bueno, entonces llegan los magistrados y liberan a Pablo y a Silas. Verso 40. Aquí voy terminando ya. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
Oiga, y le puso esto en rojo. Dice la palabra, salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, que en lugar de que los hermanos y Lidia consolaran a Pablo, Pablo y Silas consolaron a los hermanos. Ahora yo quiero hablarle, hermanos, eso es lo que yo quiero compartirles porque me ministró el Señor en la madrugada con esta palabra. 2 Corintios capítulo 6, verso 1 al 4. Nosotros, colaboradores de Dios, a ver cuántos colaboradores de Dios hay viéndome. Les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé, día de salvación. Pablo recordando lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 49, verso 8. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio, nuestro ministerio, dice otra versión. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias. Quiere decir, hermanos, que las cartas de recomendación del apóstol eran sufrimientos, privaciones y angustias. Y este es lo que debe de existir en las credenciales suyas. Amén. Los sufrimientos por Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a poder digerir lo que Él quiere. Pero por favor, no lo llamó hombre, no lo escogió hombre alguno, lo escogió el Señor. Amén. Por favor, levante su mano, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo te agradezco, mi Dios, por la palabra que hemos compartido. Te pido, mi Dios, que esta palabra habilite la vida de mis hermanos y hermanas para que puedan levantarse y cumplir el mandamiento de ir y anunciar el evangelio a toda criatura. Te pido, mi Dios, que podamos tener en cuenta que somos colaboradores tuyos, que recibamos, Señor, con gozo, que no se pierda el regocijo de servirte, Señor, que podamos tener la convicción que en un momento propicio tú nos escuchaste a todos y en el día de salvación tú nos has ayudado para que podamos anunciar y que ninguno de nosotros sea piedra de tropiezo, sino que en ningún momento daremos lugar a que se desacredite nuestro servicio, nuestro llamamiento. Más bien, en todo y con mucha paciencia, cada uno se va a acreditar como servidor de Dios en sufrimientos, en privaciones, en padecimientos, en angustias, en momentos difíciles. Señor, gracias. En todo estaremos agradecidos, Señor, dándote todo honor y toda gloria y toda la alabanza. En el nombre maravilloso de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, que esté anidada la palabra en su corazón y ahora convencidos de que usted obedece a Dios y no al hombre. Por favor, tome su ofrenda, tome su diezmo, tome su primicia, pregunte cómo puede colaborar para que sigan avanzando los trabajos de nuestro templo que está dedicado al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por cada ofrenda, por cada primicia, por los diezmos. Señor, los declaramos bendecidos, consagrados para los usos honrosos. Gracias te damos, mi Dios, por la obra que tú has hecho, Señor, y declaramos benditos y consagrados estos diezmos, estas ofrendas y estas primicias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, no se olvide de darle like a la página de Libertador y compartirla, comparta en su muro cada predicación y también dele clic al canal de YouTube y compártalo también. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el evangelio verdadero llegue a muchas vidas. Amén. En el nombre de Jesús, nos escuchamos más tardecito. Bendiciones abundantes para ustedes. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.